myself. Bueno, muy bien, aquí estamos, 678, vamos a ir rápido al primero de nuestros informes, así aprovechamos que estamos acá con Gabriela Cerruti que nos acompaña, muchas gracias. Esto sería como un informe medio nietzscheano, no sé si me quiere corregir, el mito del eterno fin de ciclo, sería así. Está bien. Vamos a verlo, a ver cómo se termina el ciclo kirchnerista todo el tiempo. Dele. 2011-2015. Esta película ya la vi. Antes de las elecciones 2011, hablaban de fin de ciclo. Esta pelea la ganamos por nocaut o por abandono. Es que no está sostenido por un alquiler. Yo no creo que la viuda quiera volver a ser, ¿no? Este es un ciclo terminado. La primera víctima en poco tiempo va a ser la presidenta. Creo que es una historia que estaba todo dado para que tuviera un final feliz. Y lo que trata de explicar el libro es por qué ese final feliz no se dio. El kirchnerismo se terminó. La Argentina está como al borde de un cambio de época. Yo tengo la sensación de un final de época. Y en este 2015, volvían a hablar de fin de ciclo. El resultado ha sido catastrófico para el gobierno. Digamos, la caída de la imagen de Cristina. Tiene un gran deterioro en la encuesta, Cristina Fernández de Kirchner. Ya había bajado su imagen 10%, según en algunas encuestadoras. Y la imagen de la presidenta y del gobierno. Y ahora, bueno... Se ha terminado un ciclo de kirchnerismo. Volvamos al 2011. Se acercaban las elecciones y el discurso de fin de ciclo mutó. Garantizo que el modelo kirchnerista está agotado para los argentinos. ¿Qué sé yo? Si te lo dice... ¿Qué sé yo? Si te lo dice... La muerte del kirchnerismo. La muerte del kirchnerismo. ¿Qué sé yo? Si te lo dice... Hoy Kirchner está más cerca del 40 que cualquier opositor de llegar al 30. En estos meses se siente una recuperación de la imagen del gobierno, el país, no hay desagrado con el país. La cosa la viene piloteando bastante bien. Ahora en 2015, el discurso también comienza a cambiar. La más fuerte de todas las listas es la lista del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional es muy profesional haciendo las cosas, ¿eh? Ojo que no es que son tontos, no es que son brutos, no hay que subestimar a nadie. Claro. Menos aún, o sea, llevan 10 años en el poder. Hicieron todo lo que hicieron porque conocen de esto y pueden ganar en primera vuelta. Me jodés. Pueden ganar en primera vuelta. Hemos repetido hasta el cansancio que una crisis macroeconómica erosionaba el poder político del presidente en cuestión. Y eso no pasó con Cristina. La inflación y demás, finalmente no produjeron ese efecto tan clásico de la Argentina, que es la erosión del poder político. Cristina está políticamente intacta. Claro. Con niveles de aceptación altos, con posibilidades de ganar si es candidata. Y gran parte de la sociedad se niega a escuchar eso. Y la pregunta es ¿por qué? Y yo qué sé, bueno, la gente que le gustará, qué sé yo. Pero es cierto también lo que dice recién Alfredo. Hay mucha gente que cuando uno dice esto, por ejemplo, en Radio Mitre o acá en TN, no es lo que se quiere escuchar y se enojan, por ejemplo. Hay mucha gente que se enoja, que no quiere ver que la presidenta incluso en este momento tiene altos niveles de aceptación. La imagen positiva de la presidenta es muy alta. Sí. Poliarquía la tiene entre 45 y 46%. Tiene un nivel de liderazgo muy fuerte. Y de aceptación muy grande. Y después de 12 años de gobierno. Totalmente. Se recuperó la imagen de Cristina en las encuestas en los últimos meses. Entonces, me llamaban canalla. No estoy hablando del kirchnerismo, sino estoy hablando de una especie de ultra antikirchnerismo. Así me decían que soy un canalla, un hijo de puta, de todo. A mí ¿Por qué? ¿Porque no mentís? Claro, a mí me causa gracia, porque cuando yo digo que caen las encuestas, Cristina, me aplauden. Cuando digo que se recuperan, me repudian. ¿Qué es lo que quieren? Que yo oculte a los lectores, a los oyentes. Y el día de las elecciones se van a dar un golpazo. En aquel 2011, el kirchnerismo se consolidaba y llegaban los retos a la OPO. La oposición está tan dispersa y tan fragmentada que es prácticamente... no es alternativa, no hace daño. Realmente ha sido un colapso el de ayer de la oposición, un default de la oposición. Lo que faltaron fueron candidatos alternativos para la sociedad, porque no es posible que la gente que votó a Macri en la capital, alguna gente haya votado a Cristina Kirchner.
que gente que votó por la oposición en Santa Fe haya votado a Cristina Kirchner, que gente que votó por el antikirchnerismo en Córdoba haya votado por Cristina Kirchner, que los pueblos rurales se haya votado, los pueblos muy ligados a la actividad productiva rural hayan votado por Cristina Kirchner. Es decir, digamos, algo mal hizo la oposición en su conjunto. Quizás es el momento que surja una verdadera oposición. Todavía nos cuesta, Mariano. Le pedimos a los opositores que hagan su autocrítica. Tal vez debiéramos también, los medios de comunicación o el periodismo, hacer la propia. Hoy está muy claro que debemos escuchar este resultado para sacar conclusiones un poquito más tranquilos en los próximos días. Los retos vuelven en 2015. La oposición no tendría que hacerse alguna autocrítica sobre esta situación medio extraña de una presidenta con el nivel que tiene de aceptación. A mí no me extraña esto. ¿Por qué? Porque hay una buena parte de... Primero, hay que reconocer que algunos logros ha habido. Sí. Que la presidenta hoy, después de 8 años de gobierno de ella, más 4 años del marido, 12 años de kirchnerismo, tenga los índices de popularidad que tiene, que son bastante respetables, son superiores a los que tiene Dilma Rousseff y Michelle Bachelet en este momento. Por supuesto. Que tenga eso, no sé si habla también de ella como tan mal de la oposición. Efectivamente. No sé si habla también de ella como tan mal de la oposición. Efectivamente. El triunfo de Juan Manuel Urtubey en Salta representa algo de lo cual la oposición parece no tomar una debida nota. El primer elemento que representa es que el kirchnerismo no está vencido. La oposición ha hecho una lectura de las elecciones del 2013, en muchos casos tan equivocada como la que hizo en su momento en el 2009. Si la propuesta de la oposición es Romero, están liquidados. Salta. Que ahí hay quienes dicen que Romero gana. Lo que quiero decir es que el gobierno va a llegar a las PASO de junio afectado por el desarrollo de las elecciones anteriores. Juan Manuel Urtubey ganó por casi 15 puntos, ganó con casi el 50% de los votos. Si la propuesta de la oposición es Romero, están liquidados, está liquidada la Argentina. Si la propuesta del futuro mejor es el pasado peor, no se puede ganar. Juan Carlos Romero, quien fuera candidato a vicepresidente de Menem. Apareció Menem. Bueno, ahí lo vemos junto a Cecilia, que apareció en escena. Su candidato a vice Romero, los economistas atrás, algunos. En el diario El Tribuno de Salta del 21 de febrero de este año. Macri, hay un antes y un después de Romero. Y a todos los salteños que nos vean por internet, que no se olviden que en la provincia, si quieren progreso y desarrollo, es Romero Olmedo. En la provincia, si quieren progreso y desarrollo, es Romero Olmedo. Romero. ¿Qué se puede esperar de un hombre que porque le molestaban las protestas en la plaza central de Salta, mudó la sede de la Casa de Gobierno a las afueras para que no lo molestaran las protestas? Digamos, Massa y Macri, cuando hablan de cosas nuevas, ¿de qué están hablando? Porque si eso es lo que proponen para la Argentina que viene, pero por supuesto que estamos liquidados en esta lucha de personalismo, la oposición todavía no se ha dado cuenta de que si no suma fuerzas, pierde. ¿Es solamente una foto o es un poco más que una foto? ¿Es posible? ¿De quién es esta idea? Primero, ¿por qué Macri Massa? Primero, ¿cuál sería la idea? Kirchnerismo como amenaza, claro, efecto Salta. Y polarizás del todo. Ya. Claro, la idea de que, bueno, el kirchnerismo puede ganar. Segundo, Macri no hace pie en la provincia, esto lo venimos diciendo. Macri en la provincia de Buenos Aires con Vidal todavía no mide mucho como para decir gano en primera vuelta. Y Massa estancado a nivel nacional. Estas tres condiciones dicen, bueno, entonces júntense, muchachos. ¿Quién impulsa esta idea? La gente de Techint, la gente de Fiat. Aranguren es un hombre que no está más técnicamente en Shell, pero que sigue manejando, y que Macri le prometió que va a ser su ministro de Energía. Sí. La gente de Clarín, que quiere que el kirchnerismo no gane. La oposición, cuando los opositores, porque nunca conforman una oposición, la oposición todavía no se ha dado cuenta de que si no suma fuerzas, pierde. Y como última similitud, las tapas de Fontevecchia.
a ver, Cerruti, ¿qué me dice? Acaba de decir como de vuelta el circulito rojo del que hablaba Macri, ¿no? Sí, Esa a mí no me llama la atención lo que acabamos de ver, porque en realidad es algo que veníamos hablando durante todas estas semanas. Yo estoy viviendo de nuevo una sensación, tiene que ver obviamente con la campaña, con estar en la calle mucho tiempo, que pasa una cosa en la calle y en la realidad, como el momento para mí emblemático de eso es el Bicentenario, cuando estábamos en la 9 de julio, festejando, bailando, todo lleno de gente, y las pantallas gigantes de TN en la 9 de julio decían, no hay nadie, cuidado con los coches, no va a ir nadie. Seguían diciendo eso en el momento en el que nosotros estábamos ahí y estaba... pasando algo que era un hecho histórico y que cada vez lo tenemos más claro. Yo ahora cada vez más, a medida que veo la enorme cantidad de jóvenes que se incorporan por oleadas a la política y a nuestro espacio en particular, creo que ese momento parió la generación del Bicentenario y que es una generación que es la que en este momento tiene una fuerza y una potencia y está llevando adelante sus ideas políticas con una convicción increíble. Esto se nota mucho en la calle. Yo estoy caminando en la calle, la caminé en todas las elecciones en esta ciudad. Yo les juro que esto no pasaba en el 2007, en el 2011. Uno camina por la calle y la gente te dice que no se vaya Cristina, que no se pierda esto, acompáñennos, no hay insultos, no hay... está bien, obviamente los que se nos acercan son los que se sienten cercanos a nosotros, es obvio, pero Acoite y Rivadavia, ciudad de Caballito, un barrio difícil de la ciudad de Buenos Aires, y hay una sensación de que hay algo fuerte pasando que no se ve, que efectivamente no se refleja en los medios, y que mi sensación es que no es... los medios no reflejan y las encuestas no reflejan, pero al mismo tiempo los medios no reflejan y las encuestas no reflejan a propósito porque generan una espiral de silencio en la cual cada uno que siente eso, cuando va alguien relativamente conocido, se acercan a decírselo porque sienten que es el único al que le pasa. El domingo nos pasó en el Parque Rivadavia que caminábamos y los vecinos venían y nos decían, qué suerte que están acá porque este es un barrio re gorila, yo soy el único antimacrista de este barrio. Al 10º nos paramos en medio de la plaza y dijimos, los últimos 10 nos dijeron, soy el único antimacrista de esta plaza, ¿por qué no nos juntamos y vemos cómo hacemos algo para transformar Caballito? Y yo siento, ¿por qué piensan que son los únicos? Porque nos apabullan todo el tiempo los medios de comunicación y las encuestas diciendo que Macri ya ganó en la ciudad de Buenos Aires, que Romero ya había ganado en Salta. Eso no es casual. La construcción del aislamiento de cada uno para tratar de con esto poder generar, que no se genere fuerza política, que es lo que en realidad es algo transformador en la sociedad, me parece que no es casual. Te cuento una anécdota que me acaba de suceder en el corte. Uno de los chicos que está sentado ahí, un jovencito de 13 años, es un joven que se acercó en Parque Centenario y que se acercó y me dijo, yo quiero militar, pero no me dejan. Entonces no sabíamos si sacarnos una foto o no, porque por ahí lo retaban, sacaba que yo, está con el papá acá, hoy, porque empezó a militar y lo dejó y lo acompañó, porque se siente mejor acompañándolo. Y está pasando. Yo espero que además eso se refleje, obviamente, en los resultados... Espero que además eso se refleje en los resultados electorales, pero lo que no tengo dudas es que esas venas abiertas de la que nos hablaba Galeano, o esos ríos subterráneos de los que hablaba Marechal era Buscalabrini, existen y de alguna manera empiezan a aflorar en estos momentos. El discurso de la presidenta en la cumbre, ustedes ya hablaron de ese discurso, pero la verdad es que fue un discurso fundacional, no es el discurso de una presidenta que se está yendo del gobierno de un país, es un discurso fundacional para Latinoamérica, sobre qué manera pararse frente a los nuevos golpes, de qué manera pararse frente a los nuevos intentos de desestabilización, desde qué lugar mirar todo lo que está sucediendo con Cuba y con Estados Unidos. Yo creo que eso es muy poderoso y muy potente y se siente a pesar de todo esto que hacen los medios de comunicación, que es absolutamente, no digo que sea intrascendente, es importante porque genera el aislamiento y porque genera que uno tenga miedo y sienta que no puede salir a la calle porque es el único que piensa distinto. Pero no hay manera. Cuando las olas de la historia vienen, y yo tengo la sensación que el proyecto político al cual pertenezco orgullosamente vino para quedarse durante mucho tiempo y eso se nota permanentemente porque la cantidad de pibe joven que hay hoy militando en toda esta ciudad de Buenos Aires y en todo el país es una garantía de futuro increíble. Sí, claro. ¿La rusa? Sí, sí, coincido con Gabriela. El tema del fin del ciclo, uno tiene la sensación de que ya vio esa película, que ya lo escuchó y sin embargo vuelven a caer en el mismo relato. Yo quisiera... lo escuchaba recién a Nelson Castro hablar de Romero, pero después que perdió. Claro, sí, Lo interesante hubiese sido que criticara a Romero antes de que perdiera, ¿no? Entonces esa palabra hubiese tenido un valor que no tiene con el diario del lunes, y menos si el diario es Clarín. Y por otro lado, me parece que inevitablemente a lo largo de estos años
Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos con este programa en el 2009, había una cantidad de nociones que tenían que ver con las mentiras de los medios, la manipulación de los grandes medios, que costaba abrir ese surco y a lo largo de todos estos años creo que eso se ha profundizado, se ha popularizado, quiero decir que se ha ampliado la conciencia y bueno, a mí me da un poco también de vergüenza ajena por la oposición, ver cómo se deja maltratar de esta manera cuando son esos mismos periodistas y esos mismos medios los que fungen junto con los empresarios para generar esas opciones de la oposición que no nacen de la nada. Y finalmente me impresionaba a Fernández Díaz hablando de... Yo sabía que había antikirchnerismo, ahora hay ultra antikirchnerismo, ¿no? Sí. Son categorías de análisis que habría que empezar a desarrollar, pero tanto el antikirchnerismo como el ultra antikirchnerismo se referencian en el kirchnerismo, es decir, lo único sólido que hay es el kirchnerismo. Ahora, pero hay una cuestión previa, perdón. Porque lo que se está asimilando acá es la idea de fin de una administración con fin de un ciclo político. Y no son lo mismo. O sea, a veces pueden coincidir, pero a veces no. Decir que es un fin de una administración es una cuestión trivial, está claro. Sí, el 10 de diciembre termina, nadie está descubriendo nada. Ahora, aún si el kirchnerismo perdiese las elecciones, como aparentemente eso no va a suceder por lo que los propios opositores dicen, pero aún si fuese así, podría persistir un ciclo, que es un ciclo político, que obviamente no estaría en la administración formal, no estaría al frente del poder central, pero como decía Gabriela recién, a ver, hay generaciones marcadas por lo que pasó, hay una identidad política, hay una construcción política. De repente eso quizás puede no alcanzar para ganar una elección. Pero me parece que entonces la pregunta que en todo caso deberíamos hacernos es ¿por qué nos presentan como coincidente el fin de una administración, una cuestión meramente formal, con lo que sería un fin de un ciclo político? Porque confunden deseo con la realidad. Probablemente. Porque la apuesta no es la apuesta. El problema que tiene la oposición es que los grandes centros de comunicación, el bloque de poder, no está especial y únicamente interesado en una derrota electoral del gobierno. Hay una cosa que creo que hay que insistir más. La idea de ellos para el año 2015 no era la idea del país que tenemos hoy, de la tranquilidad, de la recuperación, incluso después de la salvaje operación vinculada al caso Nisman. El plan A de ellos es un caos. Y fuera del caos, cuando un candidato pretende instalarse y le va bien en las encuestas, lo lógico sería que el tipo empezara a decir, bueno, ahora hay que moderar, hay que no hacer olas para tranquilizar la cosa y seguir creciendo gradualmente. Ahora, el clima que se crea en el país es que todos los días aparece una amenaza de que se va a desplomar algo, se va a derrumbar algo, y un cuadro de situación que la gente termina no creyendo, porque le dijeron en los últimos 6 meses que este año iba a ser un año de desesperación económica, de cierre de empresas, de desempleo masivo, de devaluación, de caos, y lo que se ve es otra cosa. Entonces la oposición merecidamente paga los platos rotos de no tener proyecto orgánico, de estar colgados de haberse convertido en un casting del grupo Mañeto. Un casting, van en fila a ver quién mide más y entonces ahí están las apuestas. Sí, a mí me sigue llamando la atención, creo que, bueno, a veces la evidencia hay que rendirse ante el peso de la realidad. Me parece que es esto lo que uno ve en la impotencia de estos comunicadores que durante semanas, meses, años estuvieron vaticinando lo peor y ahora dicen, bueno, las encuestas no muestran esto. Ahora, no hay nunca un reconocimiento de que algo bien debe estar haciendo el gobierno, ¿no? Siempre es que la oposición no los entiende, exculpándose de lo que explicaba también Edgardo con respecto a lo que ellos quieren que la oposición haga y la oposición no hace. Ahora, nunca hay un reconocimiento de decir, bueno, quizás nosotros estamos viendo algo mal o estamos tan intencionadamente, tan sesgadamente informando que no es lo que hay una mayoría de gente que no percibe como tal. Entonces hay otra posibilidad. Me parece que esa negación de la realidad, esa confusión permanente del deseo de fin
del fin del kirchnerismo. Lo que no quieren es, no soportan más el kirchnerismo. Uno los escucha y dice, esta mujer siempre es la misma. Cada vez que aparece Cristina Kirchner, Nelson Castro dice, la misma. Y vos decís, sí. Es la misma. Sí. Por suerte. Es la misma, Es lo que nos gusta, resignante. Hace 8 años y no la vas a Se cambiar. va superando. Claro, y no recula. Entonces no lo soportan más. Entonces, creo que ante esa evidencia es eso, no lo soportan, pero no pueden admitir, mirar, a ver qué pasa, que algo bien debe estar sucediendo. O Claro, ahí que estaba Longobardi diciendo, y no sé, no algo sé, les qué sé yo, gusta. la gente no sé. está confundida, no entiende. Claro. Vamos a seguir recordando a Eduardo Galeano. Vamos a ver algunas imágenes que ayer se perdieron porque hubo un corte de varios minutos de transmisión del canal, así que acabamos con nuestro recuerdo a Galeano. Yo soy Eduardo Galeano, escritor, por eso intento ser sentipensante, o sea, alguien que quiere unir la razón y la emoción, que quiere juntar lo que fue divorciado, como por ejemplo la cabeza y el cuerpo. Me encanta vivir. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Algo que me ocurrió en Cartagena de Indias, hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. A mí me encanta no ser clasificado. ¿Qué es lo que yo escribo? A veces me dicen, bueno, pero ¿cómo? A ver, ¿qué es eso que haces? ¿Es ensayos, poesías, crónica?
¿qué es? ¿Ficción, no ficción? ¿De qué se trata? Le digo, ay, yo no tengo la menor idea y además no quiero enterarme. Cuando fui a presentar este libro que está acá arriba, Espejos, me ocurrió en Ourense algo que puede de algún modo explicar lo que quiero decir. Había mucha gente y muy cariñosa durante la lectura, pero en la fila de atrás de todo había un señor de rostro campesino muy curtido por los años y la pobreza, las dificultades de la vida dura, ¿no? Y era un rostro lindo, parecía esculpido, modelado, y me miraba fijo y sin pestañear, pero como enojado, sí. Y al principio me resultó simpático y bien, pero después me dio un poco de miedo, porque no pestañeaba y me seguía mirando fijo. Y cuando la gente se fue, ya él se quedó y me seguía mirando y se acercó y dije, bueno, ha llegado el minuto final. Me tenía que ocurrir y me entregué, que el destino haga lo que quiera. Ya dispuesto a ser asesinado por aquel señor que estaba tan enojado y avanzaba hacia mí. Y cuando llegó muy cerquita me dijo, también enojado, qué difícil ha de ser escribir tan sencillo. Y se dio vuelta y se fue sin saludarme. Y me había formulado la crítica más elogiosa que he recibido jamás. Fantástico. Y yo no pude ni siquiera abrazarlo, porque estaba enojadísimo. Porque se fue. Sí. Con su trabajo y con su actitud le ha servido de referencia a mi vida. O sea que siento mucho no poder volver a tomar vino con él, pero le agradezco a la vida los años que me ha regalado de poder hacerlo. Cuando te hablen de amor y de ilusiones. Cenamos el otro día en casa de Eduardo Galeano, que es una especie de sabio y un anfitrión maravilloso. ¿Qué vas a sentir? Amor del bueno. No se puede ser agente de dos palabras. Esto es para ti, que te lo he servido acá. Te voy a contar una historia. Estando en el exilio en Barcelona, en casa de un amigo que estaba exiliado como yo, me encargó la hijita, que tendría unos 8 o 9 años, y me miró sin pestañear. Se acercó y me preguntó, ¿y vos qué haces? Y yo escribo, le dije. ¿Y trabajas? ¿Escribís qué? ¿Qué cosas escribís? No, nada, no sé, como libros. A mí no me gustan los libros. Ah, bueno, le dije yo. No, a mí lo que me gustan son las canciones. Ah, porque en los libros las palabras están quietas, pero en las canciones vuelan. Ah, le dije yo, y ya noqueado, ya en la lona, pensé tengo que cambiar de oficio. A partir de ese momento intenté cantar en la ducha. Y cada vez que canto en la ducha... Con resultados desiguales, ¿no? No, iguales. Todos los vecinos coinciden. Que se calle ese perro. Bueno, brindemos por ustedes. Por ustedes, por favor. Se va a los 74 años, de pronto, sin aviso ninguno, sin preparación para la muerte. Qué cosa injusta. Yo le preguntaría si hay Dios, ¿por qué hace esas cosas? ¿Qué ha representado y representa en tu vida Las Venas? Yo lo presenté al concurso de ensayos de Casa de las Américas y perdió. Perdió porque se supuso que no cumplía con algunas de las reglas que vaya a saber qué dioses exigían, ¿no? En todo caso era un libro que pecaba cometiendo el lindo pecado de la libertad, intentando mostrar que una cosa es un niño y otra un enano, o sea que mentían quienes decían que el subdesarrollo es una etapa del desarrollo. En realidad, el subdesarrollo es, yo lo sigo creyendo, una consecuencia del desarrollo ajeno. El otro día me encontré justamente cuando venía para acá, para Buenos Aires, entrando en la ciudad, me encontré con el conde Drácula en la calle. Lo encontré muy mal, muy deprimido. Andaba por los suelos el conde, ojeroso, amarillo, flaco. Le digo, pero conde, tanto tiempo, ¿qué pasa? ¿Y qué hace acá en Buenos Aires usted? ¿Se fue de Transilvania? Me dice el conde Drácula, no, estoy acá de visita, ando buscando un psicoanalista, no sé si conoces alguno que me pueda ayudar, porque me he enterado de cómo funcionan estas corporaciones multinacionales y tengo un complejo de inferioridad
que no sé cómo sacármelo de encima. Las venas era un presentimiento de este drama del conde Drácula. Caminantes, son tus huellas el camino. Y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. La Santísima Trinidad, llamada también Standard & Poor's, Moody's y Fitch, hoy están haciendo caer las bolsas y el euro en Europa porque han vuelto a bajar la calificación de la deuda griega. ¿Quiénes son estas agencias? Se consideran con derecho a clasificar y calificar a los países, es decir, este está yendo por el buen camino, que es siempre el camino de la obediencia a las órdenes que dicta un sistema enemigo de la gente, dirigidas por tecnócratas de cuarta, que son los que mandan más que los gobiernos. Nadie las eligió, ninguna elección. Que yo sepa, nadie ha votado por Standard & Poor's, que además, si no me equivoco, significa promedio y pobres. Los grandes medios de comunicación, que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el caso de Venezuela. Y Hugo Chávez es uno de los principales demonios. Es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial. Hugo Chávez es un dictador, es un extraño dictador, sin embargo. Ganó 8 elecciones en 5 años. Las cosas que uno es capaz de mirar desde adentro y desde abajo. Si uno las mira desde arriba, con la arrogancia característica de nuestros maestros de democracia de Estados Unidos o de Europa, y si además de mirarlas desde arriba uno las mira desde afuera, no entiende nada. Y no entiende nada por una razón, por un motivo muy importante, y es que la nuestra es una región del mundo que es probablemente la más diversa de todas. Es la patria de las diversidades humanas. Y eso, que para mí es una virtud, visto desde arriba y desde afuera, se considera un grave defecto. ¿Por qué? Porque si no entras en el molde de lo que desde arriba y desde afuera creen que es democracia, entonces aquí no hay democracia. Y la verdad es que la prueba de que hay democracia es justamente que este sea un reino de la contradicción y de la diversidad, donde se mezclan y a veces se pelean todos los colores y los olores y los dolores del mundo. Como todos los uruguayos, toditos, yo nací gritando gol. Y como todos, quise ser jugador de fútbol. Siempre jugué muy bien, la verdad, jugué maravillosamente bien. Era el mejor de todos, pero solo de noche, mientras dormía. Durante el día, hay que reconocerlo, he sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Han pasado los años y a la larga he terminado por asumir mi identidad. Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Declaraciones de Maradona. Gracias por enseñarme a leer el fútbol. Gracias por luchar como un 5 en la mitad de la cancha y por meterle los goles a los poderosos como un 10. Gracias por entenderme también. Gracias, Eduardo Galeano. En el equipo hacen falta muchos más como vos. Te voy a extrañar.
Maradona es quizás el único Dios viviente que existe, ¿no? La gente lo adora en todas partes del mundo como a un Dios. Y probablemente la gente se reconoce en él porque es un Dios sucio, un Dios pecador. Es el más humano de los dioses, ¿no? Porque la gente se reconoce en eso. Nos reconocemos todos, somos todos sucios de barro humano, ¿no? Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Hace algún tiempo en ese lugar, junto a los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Golpe a golpe, murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. golpe a golpe, cuando el jilguero no puede cantar, Cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, verso a ¿Me toca a mí? A ver, a mí me emociona profundamente porque es nuestra historia, pero es nuestro presente y eso es lo que más me termina de emocionar. Hubo una época, digo, es nuestra historia, toda la generación del 83, entramos a la facultad y leímos por primera vez Las Venas Abiertas de América Latina y escuchamos Sabina y escuchamos Serrat y nos emocionamos con Galeano y con Benedetti, con ese 83 nuestro, digamos, pero después hubo una época en que eso era nuestro secreto y nuestro pasado, digamos, y que no formaba parte de la cultura colectiva, del sentido común colectivo, no estaban en las discusiones cotidianas, no los leían más los jóvenes, no formaban parte de aquello que se conocía y que se sabía, digamos. Tal vez si Galeano hubiera muerto en los 90, digamos, hubiera habido otro tipo de homenajes o lo hubieran llorado en otros rincones, digamos, sino una cuestión tan popular como sucede en este momento. Yo sé que Galeano en algún momento hizo algún chiste, como que Las Venas Abiertas era en el libro que se arrepentía de haberlo escrito porque era una cosa de juventud y que ya no lo hubiera escrito de la misma manera, con el tono panfletario, no lo que fuera. Sí. Yo nunca me olvido de una frase que escribíamos en la facultad del prólogo, que era esa que decía que había visto un grafiti en una pared que decía: combata la pobreza, mate un mendigo, ¿no? Era una... y a partir de ahí hablaba sobre la pobreza en Latinoamérica y yo, la verdad es que escrito como está escrito, la vigencia de Las Venas Abiertas de América Latina, cuando uno recorre los lugares más postergados de la Argentina o de Latinoamérica, cuando uno va a una villa de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, a pocas cuadras de acá, de donde estamos en este momento, y ve cómo se vive, y yo discuto siempre mucho, aún con compañeros propios, cuando hablamos de, cuando tenemos que hacerle entender, yo creo que tendría que ser obligación que todos los alumnos secundarios, por ejemplo, vayan un día de su vida a una villa de emergencia y se queden a las 7, a las 8, a las 9 de la noche y sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de que hay que terminar y urbanizar las villas. No estamos hablando de vivienda, estamos hablando de pibes que nacen sin derecho a soñar un futuro. Digo, nosotras cuando nos embarazamos
abrazamos pensamos si los chicos van a la fiesta de 15, en la universidad, ¿qué van a hacer? Tomás, las mamás en la villa cuando padres no saben si los pibes van a vivir 5, 10 o 15 años, si los va a matar el Paco o los va a matar una balacera o se van a convertir en chorros y se van a terminar presos. Hay pibes con 20 cuadras de diferencia de esta ciudad que nacen soñando ir a Disney, y hay pibes que nacen sin capacidad de soñar el futuro pasado mañana. Y esas venas abiertas siguen abiertas en Latinoamérica y en la ciudad de Buenos Aires, y yo creo que estas marcas de identidad que tenemos y que nos reconocemos es lo que nos permite seguir pensando que esto está cambiando. Y cuando yo militaba en el 83, la utopía estaba en el pasado, teníamos que volver a lo que había sucedido en los 70, que era cuando estaba en marcha algo. Y hoy por suerte la utopía está de nuevo en el futuro, hoy de nuevo estamos caminando hacia la utopía, y me parece que en ese caminar y en ese caminar conjunto, con esta identidad que supimos construir, es parte de lo que, esta emoción es parte de lo que nos une para seguir haciendo, ¿no? ¿Moyano? Sí, hoy la escuchaba a la ministra Teresa Parodi, que viajó al velorio que se hizo en Uruguay, y me gustó mucho algo que ella decía, cuánto nos costó, porque uno va viendo los resultados, ¿no? En los diferentes países, impacta, no sé, me acuerdo cuando Evo anunció que iba a nacionalizar los hidrocarburos, ¿no? Estas cosas que son así como momentos que uno dice, no, ¿en serio va a ocurrir? Y ella decía algo relacionado con lo que costó primero salir a buscarnos entre nosotros mismos, después encontrarnos, después mirarnos y darnos cuenta que éramos parecidos. Entonces ella relacionaba esta búsqueda, cómo estos escritores nos han ayudado a buscarnos, a salir a buscarnos, que tiene vinculación con lo que decía Gabriela hace un rato de que la gente por ahí te dice, soy el único kirchnerista de la cuadra, soy el único, ¿no? Que a veces uno piensa que está solo, no por ser kirchnerista o no, sino por pensar, qué sé yo, en los 90 que el mundo no podía terminar de esa manera, que tenía que haber otra cosa. Entonces, estos escritores que te permiten como salir a decir, no debo estar, seguramente no estoy sola, alguien más como yo tiene que haber. Y a mí, por mi fanatismo debe ser con Walsh, hay un texto de Galeano que me impacta particularmente, es cortito, está en un libro de Roberto Baschetti, y él dice algo así como, estos expertos en construir muros que se la pasan discutiendo si Walsh era militante o era escritor o era periodista, ¿por qué no agarrar el paquete completo y disfrutar su obra, ¿no? Y me parece como estos gestos así como de cierta provocación que tenía Galeano, es lo que a mí por lo menos más me interesaba de su figura, esta cosa de, por ejemplo, fue uno de los primeros en meterse con el zapatismo, cuando nos parecía una cosa totalmente lejana. De pronto una comunidad tzotzil se levanta, toma una... O sea, ¿qué es eso? En pleno 1994... cuando no discutíamos que América Latina tenía que unirse. Y estas curiosidades de estos intelectuales que nos ayudan a decir, pero allá hay otra cosa. Uno puede ir a buscarse a un lugar que es lejano, que proviene por ahí algunos de inmigrantes, otros son de pueblos originarios, pero podemos ser muy parecidos. Y entonces me gustaba esa idea que ella decía de que son estos tipos que te ayudan a salir a buscarte, a darte cuenta que no estás solo y que te encontrás con otros que son parecidos a vos, y ahí ya la cosa arranca distinta. A ver, Moca, porque a mí me da la sensación, a ver si me ayudás, que Galeano, una de las virtudes que tenía, que era como que el tipo encontró un humanismo inteligente, un humanismo políticamente inteligente. Me gusta eso de políticamente, porque creo que Galeano fue desde ya un personaje de la literatura rioplatense que no es muy habitual que los rioplatenses sea tan latinoamericano como era el pulso de escritor de Galeano, pero sobre todo se fue convirtiendo en un personaje político, en un personaje con una opinión que tenía el peso de su talento, pero además que tenía una especie de calor, de calidez en el hablar, transmitía calma, seguridad y mucha ternura. Cada palabra le daba un sentido, había eso que él dice de sentir y pensar. Y la otra cosa que me pareció siempre de Galeano, y sobre todo se agudizó en la última etapa, es esta idea de luchar contra las clasificaciones. Que soy yo, soy político, soy intelectual, soy escritor, soy esto. Simplemente la superación de esa trama que tiene mucho que ver con el modo académico de mirar al mundo. No era muy querido por la élite de los críticos literarios, porque era un personaje que le gustaba más el barro y le gustaba más
lo que él mismo dice, la mugre que nos constituye como seres humanos, que la exquisitez y el escribir para los bien pensantes, el escribir pensando en el tipo que después juzga, que después reparte premios o coloca encomios en un diario de mucha circulación. Me parece que, yo claro no lo conocí, pero me da la impresión por la literatura, pero sobre todo por el tipo, que era un hombre que había logrado superar esa clasificación que nos condena a una esclavitud respecto de la mercancía, respecto de que lo nuestro se convierta en una mercancía vendible y no de que lo nuestro sea algo que sirva, ¿no? Ajá, ¿Rosso? Bueno, sí, tomando lo que decía Edgardo, ¿no? A mí me parece que hay que valorar por lo menos es lo que a mí me pasa, mientras veía el informe me acordaba todo el tiempo de Osvaldo Soriano, claro. Porque han sido personajes que por suerte nosotros los pudimos tratar y conocer en los principios de Página 12, muy generosos y que no venían de la academia, tipos que siempre han sido repelidos, ¿no? Porque escribían sencillo, como claro. Él mismo dice que le dijo ese tipo de cara curtida, qué difícil debe ser escribir sencillo, y esa es una de las cosas que yo más valoro, porque cualquiera puede agarrar un libro de Galeano. Y escribir para todo el mundo es un arte que es muy escaso. Y él desplegó en parte de su obra una técnica que a mí siempre me deslumbró, que tiene que ver con ir al hueso de las palabras. Él les quitaba como la carne, les quitaba toda la carga semántica de la colonización y iba al hueso para resignificarla, para redirigirla hacia los que nunca habían leído. Y en ese sentido me parece que también hay que ponerlo en valor precisamente ahora que se incorporan, como decía Gaby, tantos pibes de 13, 14, 15 años a la militancia para entender que esto no salió de la nada, que siempre hubo generaciones que resistieron, que tuvimos nuestros próceres aún en la resistencia anterior a los 90 y durante los 90 por supuesto que también, y que siempre hubo referentes. Galeano por supuesto fue uno de los más importantes. ¿Dante? Sí, una autorreferencial, pero yo Las Venas yo lo habré leído cuando tenía 15 años y seguramente entendí poco, ¿no? Pero me había pasado tanto con ese libro como con uno de Nietzsche, ya que mencionabas a Nietzsche vos, con Así hablaba Zaratustra, que es mucho más intrincado todavía, así que debía entender menos, pero con los dos libros, quizás en la línea de lo que decía Mariana, la idea era, acá algo está pasando acá y algo tengo que hacer. No sé qué, no entiendo bien qué es esto, pero yo algo tengo que hacer. Y tomando la metáfora de Maradona, cuando él decía, vos sos como un número 5 de lucha, yo creo que eso es verdad, pero también es un número 5 de creación. De creación. Y es un número 5 que hace jugar, y que hace jugar a los demás, digamos, y que nos permite, en todo caso, a los demás, los pataduras que estamos quizás cerca y queremos jugar también, pensar un poquito más allá, ¿no? Sí, un poco lo que decía Sandra, cuando uno tuvo el privilegio de estar en una redacción en la que veía pasar siempre me acuerdo de un compañero de los inicios del diario que me dijo, ¿vos te das cuenta del privilegio que tenemos nosotros acá en Página, que está Juan Gelman, viene Eduardo Galeano, Miguel Briante, Osvaldo Soriano, Tomás Eloy, era... Bayer. Bueno, la verdad era con una humildad, con una humildad, docencia. Una cosa que vos decías, no puede ser, son tan grandes que nosotros que éramos muy chicos nos intimidaba. Yo lo veía a Galeano pasar y me daba como una cosa de decir, no puede ser, es humano, está acá. Y el tipo era eso, Osvaldo Soriano, otro que uno hablaba y te contaba historias que además tenían eso en común, ¿no? Creo que era esa fascinación que ejercían en la forma que contaban las cosas y en la forma en la que las escribían. Pero a veces cuando uno hablaba, sobre todo ahora me viene a la memoria Soriano, ¿no? Que una vez lo escuchaba contar historias y se decía, ¿será verdad lo que está diciendo? Pero no importaba, porque era tan lindo, tan maravilloso, que era fascinante poder compartir eso. Y Galeano es esto, Galeano es la marca, bueno, como decía Gaby, yo comparto eso, yo lo leí en la facultad, que fue todo un dato para mí, porque yo hice la Facultad de Periodismo en la Universidad del Salvador en los 80, y no era la lectura habitual que un profesor te dijera, lee Las Venas Abiertas de América Latina. Y para mí fue descubrir América Latina.
directamente. Y a partir de ahí, obviamente, el viaje iniciático por todo el Machu Picchu y todo lo que significó todo eso, pero lograr que eso que parecía algo marginal, que la verdad me sentía absolutamente representada en la descripción que hacía Gabriela de lo marginal o lo excluido que era ese discurso, y que uno lo veía realmente como imposible de concretar en un proyecto a futuro. Y esta es la maravilla que me parece que que muchos de nosotros estamos disfrutando en este momento. Cuando yo veía el otro día la Cumbre de las Américas y veía el discurso, escuchaba el discurso, la sinceridad del discurso, la frontalidad del discurso de los presidentes de América Latina frente al presidente de los Estados Unidos, a mí eso me parecía maravilloso y realmente pensaba esto no iba a suceder. Cuando uno veía a Bush digamos, tratando de imponer ese discurso en el mundo, la verdad que era otra la realidad de América Latina, y Galeano fue eso, fue como, si se quiere, un prestidigitador de algo que parecía imposible, que lo expresó desde la humildad y la sencillez de tanta gente que se sintió representada con eso. Por eso me parece que lo lean a Galeano es lo mejor que uno puede hacer para valorar esa mirada del mundo, ¿no? Y cómo no es algo nuevo lo que nosotros desde los últimos años estamos tratando de explicar sobre lo que es el poder mediático, el poder del establishment, quiénes son los poderosos de siempre. Son los de siempre, y Galeano los describe como nadie, me parece. Lo cortito, pero digo, porque ya que hablamos de nuestros inicios en el periodismo, entonces eso era el periodismo militante, porque Galeano, Soriano, Hellman, estaban en la redacción de Página 2 escribiendo sus notas, enseñándonos a nosotras y todo, pero no había ninguna discusión sobre el periodismo, si el periodismo tenía que ser militante o no, si tenía que tomar partido o no tenía que tomar partida. Era un periodismo al servicio o comprometido con un proyecto de transformación que en ese momento, estamos hablando del 87, 88, 90, era absolutamente minoritario y minúsculo. Digo, que hoy era utópico, era absolutamente utópico. Por eso nos molestaba, por eso no había un problema. A mí me llena de alegría que en la televisión pública sea el periodismo que de alguna manera hoy se puede estar ejerciendo, se puede estar tomando como, digo, nosotros era a escondidas, ¿no? Que los idolatrábamos, porque no era el periodismo que en ese momento iba a triunfar. El periodismo masivo era otra cosa, digamos, en ese momento, y sin embargo esa belleza, esa humildad, esa capacidad de transmitir lo que habían vivido y lo que todavía aspiraban, porque tenían mucha alegría permanentemente, además, una cosa muy vital y muy alegre de transmitir todo lo que habían aprendido. Hoy lo vemos, como hubiera dicho Néstor, florecer mil flores, ¿no? Nos vamos a hacer un corte y ya volvemos con más 678. Seguimos sumando beneficios para que nuestros jubilados y pensionados disfruten y vivan mejor. Por eso, a partir de ahora, podés pedir un préstamo de hasta 30.000 pesos y pagarlo en 40 cuotas con la mejor tasa del mercado. Es súper fácil de obtener y muy fácil de usar. Podés comprar en más de 17.000 locales comerciales de todo el país y retirar hasta el 50% en efectivo en cualquier cajero automático Link. Además, desde una nueva sección de Mi ANSES, podés consultar cada uno de los consumos que realizaste con la tarjeta. Con Argenta, siempre es temporada alta para que puedas viajar por todo el país. 40% de descuento en trenes de mediana y larga distancia. Vuelos en aerolíneas argentinas en hasta 48 cuotas y paquetes turísticos a los mejores destinos de todo el país. Acércate a cualquier oficina de ANSES o correo argentino y pedí tu préstamo. Para más información ingresa a www.argenta.anses.gov.ar. Así de fácil es Argenta. Un beneficio bien nuestro. Quiero verte sonreír un poco más de lo normal.